8:33, señores, ya está con nosotros, el hombre más importante del país hoy, el director general de aduana, el ingeniero Fernando Fernández, está el asesor de aduana, Gregorio Lora. Ese fue el que le dio la idea. Está Miguel Ángel de Núñez. Lo que más sabe de aduana de este país. Miguel Ángel Núñez. Entonces son las 8:33. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a permitir que el ingeniero Fernando Fernández nos explique cuáles han sido las motivaciones que ha tenido aduana para esta decisión. Él conoce algunos de los argumentos que se han planteado. Está por una parte el argumento de tipo legal, que se ha planteado, lo han planteado varias personas, y ya lo otro de si procede o no procede en el fondo, pero hay un cuestionamiento de si aduana rebasó sus atribuciones, si tomó atribuciones del Congreso de la República. Entonces nos hace una exposición, a partir de ahí iniciamos. Déjame, Julio, sí. Decirle a Fernando Fernández que le nació una sobrina ayer. Quizás tú no lo sabías. Lo sé. Están escuchando todos el programa en la clínica Abel González porque nació ayer Cielo Gabriel, la hija de David Gabriel, que es nuestro amigo común, tanto de Fernando como mío, y entonces nosotros queremos saludar la llegada a la vida de Cielo Gabriel, saludar a sus padres y entonces dedicarle el programa de hoy humildemente a todos los que están allá escuchando la participación de Fernando Fernández, que es una participación histórica porque tiene a la clase media, a la que hace opinión pública, la tiene en vilo ahora mismo, esperando este programa porque lo anunciamos el viernes. Entonces todo el mundo está escuchando tu participación, Fernando. Esa es una participación histórica, así que tú te la vas a jugar hoy aquí. Anunciar, José La Luz, que desde las 8:05 el presidente Danilo Medina está reunido con los altos mandos militares en el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Defensa. Él más tarde va a hacer una inauguración ahí, pero llegó a las 8:05. Tiene media hora que inició una reunión con los altos mandos militares. Entonces iniciamos con el director de aduana, el ingeniero Fernando Fernández. Bien, muchas gracias a todos los integrantes de este programa, al pueblo que nos escucha. Me van a permitir ese saludo reducirlo al mínimo, para aprovechar el tiempo en lo que me tiene aquí hoy. Y le voy a decir algo que me repitió varias veces el expresidente Pérez cuando compartíamos, y para que usted lo tome en cuenta. Él decía lo siguiente. Carlos Andrés Pérez, él decía lo siguiente: los políticos y los servidores públicos tenemos dos madres, la nuestra y la que nos mencionan. Él decía, tú lo estás preparando psicológicamente. Decía Carlos Andrés Pérez, la que nos menciona no es la nuestra. Entonces, el político tiene que estar preparado y el funcionario para dos madres. Lo está preparando psicológicamente. La nuestra y la que nos menciona. Vamos a saludar a Antonio Payá, presidente de este negocio, que acaba de llegar. Saludos a la mía, la verdadera. Y a Gabino Polanco, que llega también, otro de los técnicos, de los principales asesores del director de aduanas. Bueno, yo quisiera, antes de empezar, hacer un compromiso con ustedes. Yo sé que esto es un programa plural. Claro, así es. Y que por serlo, por el solo hecho de serlo y con los talentos que tiene el programa, habrá gente que está en favor de una cosa y otros que estarán en favor de otra. Pero quería hacer el compromiso de que por lo menos ustedes, en el momento en el que yo voy a referirme al tema, liberen un poquito su mente, la abran, para que escuchen. Abre tu mente. Para que escuchen los argumentos que nosotros vamos a tener. Es una petición. Y entonces tengan la oportunidad de estar conscientes, o más conscientes, o quizás reafirmar lo que han venido diciendo, para que el pueblo que nos escucha tenga una orientación más acabada de este problema. Su país no hipnotizando para meternos la vaina. Fíjense, Eury, usted es un conocedor del cristianismo. Y sabe
que hay un pasaje en el que el Señor dice, conoceréis la verdad. Y la verdad, os hará. El Evangelio de San Juan 8:32. Y la verdad os hará libre. San Juan, que está en el escudo 8:32. dominicano, está en el escudo de la República Dominicana, ese pasaje bíblico. Comenzó el primer riflazo. Miren, hay mucha gente opinando, gente importante opinando sobre el tema de un aviso que ha hecho aduanas. Muchos de ellos lo han hecho de la manera más sana posible, otros quizás no tanto, pero tienen casi todos algo en común. Y es que todos los que están, o la mayoría de los que están opinando sobre este tema, no se ha tomado la molestia de leer el decreto 402-05. Y yo lo digo porque hasta hace poco yo tampoco había leído el decreto. Y me preguntaba cómo era posible que ocurrieran ciertas cosas en este ámbito. Por ejemplo, cuando salió el aviso de aduana, juristas importantes se atrevieron a decir que ese aviso era inconstitucional. Era apenas un aviso. Y yo me sentí herido porque yo dije, pero no me están dejando expresar, me están coartando mi libertad de expresión. Pero respeto la opinión de ellos. Sin embargo, lo decían, aunque algunos no lo explicaban, lo decían argumentando que no podía una disposición de aduana, en este caso no era ni siquiera una disposición, era un aviso. Una disposición de aduana no podía derogar un decreto presidencial. Y tienen razón. Pero yo me preguntaba, ¿y acaso esos mismos no se han puesto a pensar que un decreto presidencial no puede derogar una ley de aranceles? Wow. Juristas importantes. Yo veo a Finjus en el día de hoy con unas declaraciones. Complazando al presidente. ¿Qué tiene que ver el presidente con la ley de aduanas? Yo no lo entiendo. Pero bien, no explican cómo es que un decreto, le reprochan a la aduana que una disposición de ella no puede derogar un decreto, pero no explican cómo es que un decreto ha derogado la ley de aranceles o el código tributario. Eso no lo explican. Y entonces, ante esa situación, yo me vi forzado a buscar el decreto, porque tiene que ser un decreto extraordinario para que pueda derogar la ley de aranceles y el código tributario al mismo tiempo. Me puse a estudiar el decreto. No soy abogado, eso tengo que advertirlo, pero hay cosas elementales. Pues miren, el decreto es una joya. Para mí, que no soy abogado, es una joya. Porque Además, Danilo tampoco es abogado y fue que lo firmó. No, fue Leonel Fernández. Leonel. Es del 2005. ¿Verdad? Es cuando Coco, ese es el decreto de cuando Coco. ¿Por qué es una joya? ¿Por qué? Es una joya porque en él usted descubre belleza jurídica. Y yo no soy abogado y he descubierto eso porque yo he visto en el decreto una estructura. El decreto tiene 73 artículos que están divididos en 14 capítulos. Está en internet el decreto. Está en internet. Yo lo traje, yo se los voy a dejar. Ah, sí, sería 73 bueno. Sí. artículos. Es un decreto más grande que los nombramientos que hacen el 16. Y el decreto tiene introducción. Introducción en el sentido de sus considerandos. Tiene considerandos. Y tiene vista las leyes. Tiene una vista. Parece que era una propuesta de ley, que no sé. Sí, es un decreto. Que no llegó. Y la resolvieron ahí. La resolvieron ahí. 11 considerándote. Sí, 11 considerándose. Yo voy a, si ustedes me lo permiten, voy a tomarme la libertad de hablar de dos de ellos. Okay. Aunque no están numerados, y es un error que le he visto al decreto, con tan buena estructura no numeraron los considerandos. 11 considerando. Yo voy a hablar del considerando 8, lo voy a leer, y del 9. En el considerando 8 se plantea en el decreto que en adición a estos acuerdos internacionales, se refiere a los acuerdos de CAFTA, etcétera,
Internamente, el país debe crear un marco jurídico claro y transparente para regular este sector. Se refiere al sector de los couriers, teniendo en cuenta la igualdad de derechos que deben tener todos los agentes que interactúan con aduanas. Esto es una joya ahí, porque el decreto está diciendo que debe garantizarse la igualdad de derechos de todos los agentes que interactúan con la aduana. Y resulta que este debate ha venido porque hay un sector que quiere un privilegio que además no tiene. El decreto está mandando a la igualdad de derechos de todos los agentes que interactúan con aduanas. Tanto para el aforo de las mercancías, aforo es la revisión física y documental de las mercancías, tanto para el aforo de las mercancías como para la igualdad de pago de arancel por todos los agentes. Y yo me pregunto, ¿y cómo es que un decreto que está llamando a la igualdad de pago de arancel se estructuró para eximir del pago? El decreto se titula Decreto 402, que aprueba el reglamento para el despacho expreso de envíos. Ok, este decreto es el reglamento. Este decreto lo que hace es establecer un reglamento que garantice un despacho de envíos ágil y le llama despacho expreso de envíos. No habla de ninguna excepción de pago de impuestos. No, perdón. En el artículo 4 vamos a llegar habla ahí. de la exención. Si me lo permiten, vamos a llegar ahí. ¿Cómo no? Vamos a llegar ahí. Sí. Entonces Dice, ese es el párrafo 8. No, el considerando. Considerando 8. Tanto para el aforo de las mercancías como para la igualdad de pago de arancel por todos los agentes, para mercancías de idéntica naturaleza. Eso significa que si yo compro una camisa, yo tengo como aduana, si usted compra una camisa, yo tengo que garantizar que todo el que compre esa camisa pague el mismo arancel. Eso dice, ¿verdad? Igualdad de derechos en el pago de arancel, está clarísimo. El considerando 9. ¿Pero lo de joya fue real o con un sentido de sarcasmo? No es real, una joya porque me dice claramente lo que hay que hacer. No, porque es que desde ya estoy viendo una contradicción si le llama igualdad de derechos, que en eso coincide con los empresarios que pedían equidad tributaria. A eso me refiero. Y entonces hay como sarcasmo. Sigamos. Considerando 9, que la aduana es el centro del decreto, porque lo que está haciendo el decreto es creando un mecanismo ágil para despachar envíos expresos, y la aduana es la que se encarga de que eso ocurra. Dice el considerando 9, que la aduana, para brindar un procedimiento especial, y este es un procedimiento especial, procedimiento operativo especial, requiere de una serie de elementos mínimos para acceder al tratamiento especial en el despacho de envíos expresos, considerando que son procedimientos diferentes al resto de los despachos que se realizan ante las aduanas. Los expresos son diferentes, para lo cual debe haber autorización de la aduana. Fíjense cómo la aduana se repite, porque es la aduana la llamada a hacer esto. Por principio de control, responsabilidad para con esta en el tratamiento que le autoriza. Es verdad que es una joya. Es una joya. Marilena es una joya. Es una joya. Se la pone difícil. Tiene el decreto, yo dije, 14 capítulos. Y los titula para que a nadie se le ocurra decir que ese capítulo trata de algo que no trata. Capítulo 1. Tiene 2 artículos solamente. Y se titula el capítulo Disposiciones Generales. Disposiciones generales porque no son disposiciones particulares, específicas o especiales. Generales. Vamos a ver cuáles son esas 2 disposiciones. La primer artículo del capítulo 1. La importación y exportación de documentos y mercancías con o sin valor comercial por el sistema de despacho expreso de envíos, por este mecanismo, ¿no?, se efectuarán de conformidad al presente reglamento. Simple. Le está diciendo al que va a leer este decreto, todo lo que tenga que ver con despacho expreso de envíos se regirá por este reglamento. Eso es una disposición general para todo el mecanismo de despacho expreso. Y el segundo artículo, y aquel era una joya, el considerando, esto es diamante. Escuchen esto.
Artículo 2. Yo quiero que usted me busque el oro del artículo 4. Él va para ahí. Ya va por el 2. El diamante es más caro que el oro. Sí. y es carbón. Artículo 2. La determinación de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que causen las mercancías se cancelarán según lo establezcan las leyes de aduanas vigentes. Wow. Bueno. No hay más. Léelo otra vez, por favor. Bueno. Artículo 2. Ya no habría que leer más nada. Ya No vamos a llegar, no, espérate. Hay que ver las dos caras de la moneda. Vamos a dejar que Fernando haga su explicación y ahorita vamos al 4. Porque nosotros como programa estamos dando un paso. Adelante. Artículo 2. Que Servio Tulio escuche. Atención, Servio Tulio. Es a fijo que él le está leyendo eso. No es a lo que compran por web. Artículo 2. No, porque Cristóbal Rodríguez también, que es un abogado constitucionalista. Lee de nuevo el artículo 2. Artículo 2. La determinación de los derechos, impuestos, dice. tasas y demás gravámenes que causen las mercancías se cancelarán según lo establezcan las leyes de aduanas vigentes. Ya no tiene sentido leer más nada. Yo creo que no tiene sentido leer más nada. No se puede nada. hablar de oído con ese decreto que están leyendo. Ahora, yo estoy esperando que lleguemos al 4, al artículo 4 del decreto. Miren por qué yo digo que el decreto es una joya. El decreto es maravilloso, miren. Capítulo 2, ese era el 1. El 1 estableció el marco operativo. Este reglamento es el marco operativo. Y dijo, estas leyes son las leyes que funcionan para esto. Eso es así, disposiciones generales, por eso se llama así. Capítulo 2, de las definiciones. El decreto va a definir cosas. Define lo que es un bulto. Usted puede pensar que un bulto es cualquier cosa, pero en el decreto un bulto está definido para que usted no se invente ni el concepto ni lo que el concepto implica. Está definido en el decreto. Bulto, consignador, consignatario, todos los términos que se utilicen en el despacho expreso de envíos están definidos en este decreto para que nadie invente cosas, repito. Yo voy a ir ahora donde quiera ir. Al 4. Víctor. Ay, sí, al 4. El 4 está metido dentro del capítulo 3 del decreto. Y lo titula. Fíjense que el 1 se llamaba disposiciones generales, el primer capítulo. El capítulo 2 se llamaba definiciones. Este capítulo se llama de las mercancías susceptibles de importarse o exportarse vía despacho expreso de envíos. ¿Qué nos dice el capítulo? El título del capítulo. Que aquí se va a tratar sobre el tipo de mercancías que están sujetas a esa forma de operar de la aduana que se llama despacho expreso de envíos. Solamente las mercancías que pueden ser despachadas por envío expreso son las que se van a definir aquí, las que se van a catalogar aquí. Y eso es lo que hace efectivamente el artículo 4 del decreto. Oigan cómo dice el artículo. Las mercancías susceptibles de ser atendidas por el servicio de aduanas en trámite de despacho expreso se clasificarán en las siguientes categorías. Luego, el artículo que está diciendo es que va a clasificar cosas, no que va a eximir del pago nada. Don Víctor. Clasificarla es ponerle categorías. Categorizarla. ¿Cómo las categoriza? Categoría A dice, correspondencias y documentos. Y empieza a explicar las correspondencias y los documentos que están en esa categoría. Categoría B. Aquí categoría B, ahí llegamos al punto. Pero recuerda. Categoría B del artículo 4. Recuerda que el artículo 4 está clasificando. Pero una preguntita sobre los documentos, que después de más tarde le voy a hacer una pregunta más específica. Un cheque no es documento, ¿no? ¿Verdad? Un cheque no es documento. Ah, ok. ¿Oyeron, Courier? Más tarde vamos a hablar de eso. A ver si los cheques son documentos. A menos que el cheque esté en blanco. A menos que esté en blanco. No llegue como una hoja. Son los que están haciendo atiende ahora, espérate, déjalo que llegamos al punto. Categoría B del artículo 4 del decreto 40205. Su chequecito blanco. Vamos a ver, importante. Para pagar algunas operaciones. Don Víctor, abra su mente. Vamos, don Fernando. Tengo mi mente abierta. Categoría B. Categoría B. Categoría B. Dos puntos. Profesor, concéntrese. 2 puntos. Categoría B, 2 puntos. Okay. Envíos de bajo valor. Libres del pago de derechos e impuestos. Perdón, repítame esa partecita, profesor, por favor. Don Víctor, escuche.
No porque usted repitió la suya ahorita. Sí, pero escuche. Envíos de bajo valor libres del pago de impuestos. Libre del pago de impuestos. Libre del pago de impuestos. El inciso 3. Vamos al tiro. Vamos a ver qué dice categoría B. Él le tira, escúcheme, don Fernando, porque es bueno aclarar que él le tira que mucha gente no ha leído el decreto 40205. No es mi caso. Pero no lo ha entendido entonces, don Beto. Artículo 4, categoría B. Escúchenme. Aquí no dice. Vamos a ver. Aquí no dice se eximen del pago de impuestos. No dice nada de eso. Aquí lo que dice es categoría B. Envíos de bajo valor libres del pago de derechos e impuestos. Porque hay envíos de bajo valor, don Víctor, que no están libres del pago de derechos e impuestos. Esos van en otro lugar. Esta es la categoría B, donde se meten los que son de bajo valor, que están libres. De que su precio es insignificante. Eso ahora, lo había hablado públicamente. Sí, ahora escuchen esta parte. Podía manejar eso. Ahora escuchen esta parte. Vamos a ver. Categoría B, 2 puntos. En la categoría B van los envíos de bajo valor libres del derecho de pago, del pago de derechos e impuestos. En esta categoría se incluyen, atención, ahora dice cuáles son los que se incluyen en la categoría. Primero. ¿A qué le da el título de la categoría? Lo que la categoría tenía dentro. Primero, mercancías exentas del pago de derechos e impuestos, cuyo valor individual sea igual o inferior a un FOB de $200. Ahí lo que está diciendo es, de los envíos cuyo FOB es menor o igual que $200, vamos a meter en la categoría B aquellos que están libres del pago de derechos e impuestos. Perdón, Fernando, no dice que lo vayan a poner. No que lo que estén en la categoría se liberan del pago de impuestos. Sí, pero no dicen tampoco que lo van a poner, sino que los incluyen. Incluyen, es lo que hemos dicho. Perdón, mi querido don Fernando. Entonces, estamos llegando al punto, al kit del asunto. Sí. Es un asunto de interpretación jurídica. No es interpretación. Porque para nosotros, lo que usted acaba de leer, perdóneme, la interpretación que yo le doy, fíjese cómo dice. Categoría B, envíos de bajo valor libres del pago de derechos y envíos de bajo valor libres del pago de derechos e impuestos. Entonces dice mercancías exentas del pago de derechos e impuestos. No, don Víctor, usted saltó. Se incluyen en esta categoría. Perfecto. En esta categoría se incluyen, 1, mercancías exentas del pago de derechos e impuestos, cuyo valor individual sea igual o inferior al valor de $200. Yo creo que todo el mundo. ¿Cuáles son las que se incluyen, Víctor? Las exentas, ¿no? Mercancías exentas del pago de derechos e impuestos. No las exentas, sino que se incluyen las que están exentas. Las que están exentas se incluyen. No es que el decreto las está haciendo a ellas exentas. Ya estaban exentas. Pero entonces es más grave el asunto, porque entonces usted me va a decir que pero perdóname, pero perdóname, José, don Fernando, entonces más grave el asunto, porque entonces usted lo que me está diciendo es que si aplicamos esa lógica interpretativa jurídica del decreto, todo lo que se ha importado durante 9 años ha sido ilegal. Y te sorprende. ¿Y cómo importaba la Barry? Hasta que no se establecieron una serie de mecanismos. De la misma manera. Como usted leyó una parte ¿Cómo importaba? Que decía ¿Cómo importaba? Que en todo se va a aplicar lo que establece la ley de aduanas. Sí. Hay que establecer qué dice esa ley sobre esos envíos de despacho rápido. Porque el decreto no establece una exención para todo por debajo de está por debajo de $200. Y no lo puede hacer, déjeme decirle por qué. Nosotros hemos firmado, y hay juristas que también se han puesto a decir que esto viola el DR-CAFTA. Nosotros somos signatarios del DR-CAFTA. Resulta que mercancías de bajo valor, de menos de $200, llegan al país de todas partes del mundo. Al llegar de todas partes del mundo, usted no puede darle el mismo tratamiento a las que vienen de origen DR-CAFTA que a las que vienen de China, por ejemplo. Entonces, si usted la va a eximir a ambas naciones del pago, entonces usted no tiene por qué tener un DR-CAFTA. Porque de lo que se trata es de darle un privilegio a los firmantes del DR-CAFTA. ¿Cuál es el privilegio que se les da? Que están exentos del arancel.
Solo los países que se firmó el DERECAFTA. Lo que se firmó, los que tienen origen del DERECAFTA. Por eso usted no puede eximir de arancel las mercancías que vengan de China. Es decir, el decreto mismo cuida a los países que son signatarios del DERECAFTA. Si yo permito, por ejemplo, como aduana, que las mercancías de bajo valor, de $200 para abajo, que vienen con origen de DERECAFTA, y las que vienen de China entren exentas las dos, entonces ¿de qué se trata el DERECAFTA? Pero no, mi querido don Fernando, no, porque si vamos entonces al DERECAFTA y aplicándonos a la parte jurídica, tendríamos entonces que irnos a la ley 277-13. La 277-13 establece claramente, es más, déjeme buscar. Eso nada más tiene un solo artículo. Un artículo único. Y lo único que hace es derogar el artículo 49 de la 253. Perfectamente. Entonces aplica dentro del DERECAFTA la condición de la exención a menos de $200. No, se aplica el decreto, don Víctor. No, porque el decreto no puede estar por encima de la ley, don Fernando. Se aplica el decreto. ¿Y la ley deroga? La 277 deroga el artículo 49 de otra ley. Precisamente. Haciendo que el decreto tenga vigencia de nuevo. Punto. Es que el decreto no puede estar por encima de la ley. Y la 277 deroga el 49. Pero en ninguna parte hay una ley, si usted la descubre me la enseña por favor, que diga que se exime del pago de impuestos a los artículos que tengan de $200 para abajo. No existe esa ley. No existe una ley así. Lo que pasa es que para aduana, hasta que esto cogió un volumen como el que tiene hoy, era insignificante. Lo dice el mismo decreto. Sí, ahí lo plantea. ¿Por qué era insignificante? Porque no se había convertido en un nicho de negocio por empresas que utilizan la concesión de los $200 para hacer negocio, que eso es lo que no quitarle la posibilidad a las personas individuales de comprar. Ley 277-13, artículo único. Se deroga el artículo 49 de la ley 253-12 de fecha 9 de noviembre del 2012 para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado. Esa es la reforma fiscal. Se deroga el artículo 49 de la reforma fiscal. Está derogando un artículo que establece que toda mercancía incluida en el artículo 4, categoría B, sobre envíos de bajo valor, libres del pago de derechos e impuestos del decreto 40205, importada mediante despacho. O sea, lo que quiero para procurar y es una pregunta que le hago, director. O sea, don Fernando, cuando Danilo Medina asume el poder, somete un paquetazo de reforma fiscal al Congreso. En esa propuesta de reforma fiscal había un artículo, el 49, que establecía gravar impuestos a las compras de menos de $200 por Internet. Porque hasta ese momento todo el jurista vivo creía que el reglamento mandaba la exención. Y no es cierto. Entonces, si el gobierno, pero entonces lo que le quiero preguntar a usted, si el presidente Danilo Medina manda al Congreso un proyecto de ley mandando a cobrarle impuestos a las compras por Internet de menos de $200, es porque estaban exentas, y no conforme con eso, esta ley 277 deroga ese artículo. No, es porque se creía que el decreto mandaba a que esos artículos... O sea, Danilo estaba equivocado. Los juristas estaban equivocados. Ok. Los juristas. ¿Y el país entero? Y mucha gente en el país. Ahora, óigame bien, don Víctor. El punto aquí es, la realidad es, y la verdad es, que no hay en la legislación dominicana ningún artículo de ley que exima del pago de impuestos a ninguna mercancía por debajo de los $200. Sí, don Fernando, la 277 que se la acabo de leer. La 277 anula un artículo de otra ley. Que mandaba a cobrarle impuestos. Anula un artículo, pero eso no hace a la 277 la exención. Ella no crea la exención. Pero es que el 49 del paquetazo de reforma fiscal manda a cobrar impuestos. Y la 277 deroga ese artículo. ¿Y entonces? Por eso, don Víctor, por esa confusión que usted tiene, estamos nosotros aquí. Y por eso la aduana tiene la autoridad, hasta que una corte decida lo contrario, o el Congreso emane una ley, tiene la autoridad para el día 15 empezar a cobrar los impuestos. Pero más de ahí, aquí hay un artículo 70. En el decreto, sí, en el 402. Yo le voy a leer el artículo 70. Sí, después del 70 vamos a una pausa
y a ver si de la parte legal vamos a la otra parte de este asunto. A la social y a lo económico. Sí. Artículo 70. Porque evidente que aduana tiene muy buenos abogados. Sí, yo dudaba mucho. Hasta ahora lo que don Fernando ha explicado. Cuando Marilena te preguntaba a ti, hasta ahora don Fernando, no pueden actuar así a la ligera. Yo lo que creo es que hasta ahora, hasta este momento de la entrevista, el kit del asunto está en un asunto de interpretación. Don Fernando y su cuerpo de abogados tienen su interpretación. Yo personalmente, porque no puedo hablar por más nadie, tengo la mía. ¿Cómo no? Vamos al 70. Yo les recuerdo, el otro artículo, don Víctor, les recuerdo que al margen de la interpretación que usted pueda tener, hay una disposición general en el capítulo 1 del decreto que dice en su artículo 2 que los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes se cancelarán de acuerdo a las leyes de aduanas vigentes. Pero también ese mismo artículo dice, ese mismo decreto dice en su artículo 4, categoría B, numeral 1, artículo 70. Vamos al artículo 70, sí. Las aduanas se reservan el derecho de realizar revisiones a posteriori y en forma sistemática de la documentación que tuvo a la vista la empresa o destinatario de transporte expreso internacional para la confección de los documentos de ingreso y o salida del país. Sí, porque la aduana es que regula. Nosotros vamos a proceder. No solo amparado en que este artículo de un decreto nos lo dice, sino de que hay una ley de aduanas vigentes y hay una ley de arancel y hay un código tributario. Y todas esas leyes le mandan a la aduana a cobrarle impuestos al que tenga que pagar impuestos. Nosotros pasaremos a otros aspectos del problema. Sí. Pero, si ustedes me permiten, yo quisiera tocar por lo menos dos de ellos. Al regreso lo vamos a hacer entonces a las 9:05 minutos. Quisiera tocar, don Julio, lo que tiene que ver con el aspecto económico, financiero, y quisiera tocar lo que tiene que ver con un aspecto moral y ético. ¿Cómo no? Cami fuera.